Buenas tardes, mi nombre es Gary Lope, estudiante de la Universidad UNIT Campus Cozumel, en la licenciatura de Derecho, en la materia Derecho Financiero, sesión 5, y hoy vengo a hablarles sobre qué es el presupuesto de egresos. Es un documento de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como la transferencia a los gobiernos estatales y municipales. En el caso específico del presupuesto de egresos, dada su naturaleza, la distribución de los recursos públicos puede ser interpretada como una manifestación de las prioridades de la política pública. En este sentido, el presupuesto de egresos puede ser analizado en tres dimensiones: política, como resultado de las fuerzas políticas y los grupos de poder que intervienen en la asignación de los recursos públicos; económica, que permite comprender el costo-beneficio de la provisión de bienes y servicios públicos y su impacto sobre el desarrollo económico-social; y dimensión técnica, como el resultado de procesos contables, administrativos empleados para su prestación, ejecución y control. En el mismo tenor puede ser interpretado la ley de ingresos como la decisión política, económica y técnica de cómo estructurar las fuerzas financieras públicas, su impacto sobre los distintos grupos sociales, tanto como el costo-beneficio de las diferentes formas asumidas para financiar los recursos públicos. Clasificación de los recursos en el presupuesto de egresos. Como ahora sabemos, el presupuesto de egresos de la Federación presenta de manera ordenada y sistemática la información sobre el gasto público. Estos recursos pueden ordenarse de diversas maneras, entre ellas la división en gasto no programable y gasto programable. Gastos no programables. Se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la ley, como la deuda pública, la participación a entidades federativas y municipales, entre otros, lo que significa que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal. Gastos programables. Se refiere a lo que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, carreteras o la relación con otros países. Otra forma de clasificar los recursos es a través de las denominadas dimensiones del gasto, a saber, la administrativa, que se refiere a los ejecutores del gasto, esto es, aquellas instituciones que llevan a cabo acciones que deben ser sustentadas por recursos económicos, como una Secretaría de Estado. ¿Quién gasta? La económica, que se refiere al tipo de bienes y servicios que se adquieren, en qué se gasta; y la funcional, que tiene que ver con el propósito al que se destina el gasto: desarrollo social o productivo o a gestión gubernamental, por ejemplo, ¿para qué se gasta? Características. Es una acción legislativa que compete en conclusión a la Cámara de Diputados según lo señalado en el artículo 74, fracción 4. Contiene una autorización a la administración pública para que ésta utilice los recursos pecuniarios que se recauden, es decir, la administración solo podrá erogar la cantidad que se le haya autorizado mediante el presupuesto y con apego escrito al mismo. Está limitado en tiempo a un año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Naturaleza jurídica del presupuesto. En torno a la naturaleza jurídica del presupuesto no existe unanimidad en la doctrina, y en torno a esta hay fundamentos, posturas que presuman a una continuación. Primera, desde un punto de vista eminentemente formal y orgánico, el presupuesto de egresos es un acto legislativo, puesto que sigue el procedimiento usual de adquirir ley: fase de iniciativa, fase de discusión y aprobación, y fase integradora de la eficacia. La práctica más seria a esta postura insiste en señalar que el presupuesto no es una ley porque en su elaboración solo interviene una de las dos cámaras, la de diputados.
Segunda, desde un punto de vista material, el presupuesto de egresos no reúne las notas identifican a una ley, generalidad, abstracción e impersonalidad, sino que por el contrario contiene disposiciones concretas, particulares y dirigidas específicamente a las entidades públicas. Por ello hay quienes consideran que el presupuesto de egresos como un acto administrativo emitido por órganos legislativos. Los efectos que produce el presupuesto de egresos son: el presupuesto constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de los fondos públicos, artículo 126 constitucional. El presupuesto constituye la base para la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe rendir al Legislativo, artículo 74, 4 constitucional. El presupuesto produce el efecto de descarga cuando obra dentro de las autorizaciones que le otorga quien tiene el poder para disponer de estos fondos. El presupuesto es la base medida para determinar una responsabilidad, cuando el Ejecutivo obra fuera de la autorización que contiene, artículos 7 y 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría Mayor de Hacienda. Principios que rigen al presupuesto de egresos. Universalidad. Dicha universalidad se predica del presupuesto de egresos porque éste debe contener los gastos del poder público. Unidad. Significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento. Este principio no es constante en todos los países. Hay algunos en donde el presupuesto consta en diversos textos, tales como gastos corrientes, sueldos, inversiones, etc. Especialidad. El presupuesto de egresos debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. En ese sentido, un amplio sector de la doctrina consiste en que en ocasiones tal especialidad obstaculiza de manera considerable la actividad del Ejecutivo. Anualidad. El presupuesto de egresos tiene una vigencia anual, rige del 1 de enero al 31 de diciembre. Previsión. Esto significa que el presupuesto de egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada en vigor, para evitar la inactividad de la administración pública. Periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de un año, y que para el siguiente año será necesario la expedición de un nuevo presupuesto. Claridad. La claridad se refiere a que el presupuesto sea entendible y puede ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida, este principio se cumple con la especialidad al dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto. Publicidad. El presupuesto habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos correspondientes. También, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, debe publicarse en el órgano oficial Publicidad de cada entidad federativa. Exactitud. Atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá corresponder a lo que se va a gastar. Exclusividad. La exclusividad en el caso de México se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto, pero también tiene que ver con que en el presupuesto exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y no de ninguna otra índole. En resumen, el presupuesto de egresos de la Federación establece las disposiciones para el Ejecutivo para la ejecución y el control de la evaluación del gasto público federal, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente. El proceso de discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación comienza cuando el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envía la propuesta de presupuesto a la Cámara de Diputados, de acuerdo con el artículo 74, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha propuesta se debe realizar a más tardar el 8 de septiembre. La Cámara de Diputados deberá aprobar dicho presupuesto a más tardar el 31 de octubre. El presupuesto está dividido en dos partes, una
Una al lado la ley de ingresos de la Federación que regula los ingresos públicos, la cual está discutida por parte de la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mientras que el presupuesto de egresos de la Federación que regula el gasto público corresponde su discusión exclusivamente a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados repartidos en 7 partidos, de los cuales el que más representación tiene alcanza el 47%, el que le sigue 28% y el tercero 14%. Por el momento es todo lo que tengo que compartir, ojalá les sirva para una futura clase. Gracias por escucharme.